Hola amigos, muy buenos días a una clase más de los temas para el ingreso a la educación superior. El día de hoy, como ustedes lo saben, nos tocaría el tema relacionado a taxonomía y fisiología celular. Profe, ¿pero qué es la taxonomía? Taxonomía vamos a hacer las diferentes clases de plantas y la fisiología vamos a definir por qué están formados tipos de tejidos de las plantas, ¿ya? Vamos a enfocar esta parte de acá, en la cual vamos a analizar acerca de la taxonomía vegetal. En sí, nosotros sabemos que las plantas surgieron o se evolucionaron a partir de las algas verdes pluricelulares, de donde heredaron sus cloroplastos, tanto las clorofilas, tanto A como B. ¿Ya? Las características principales de las plantas es que son organismos autótrofos, que quiere decir aquellos que producen su propio alimento. Otra característica son organismos pluricelulares, quiere decir que están formados por un gran número de células y son células eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariotas? Como ustedes lo recuerdan en la clase anterior, eucariota quería decir que contiene una carioteca. ¿Qué quiere decir carioteca? Contiene una envoltura nuclear. Por lo tanto, poseen un núcleo definido. La clasificación. Dentro de la clasificación nosotros tenemos las avasculares y las vasculares. Profe, ¿qué es las avasculares? Como su nombre lo dice, avasculares. Estas carecen principalmente de los dos tejidos conductores que son el xilema y el floema, ¿ya? Y mientras que los vasculares es aquellos que tienen ya bien definidos tanto el xilema y floema. Por lo general estos son plantas terrestres y también se encuentran bien definidos raíz, tallo y hojas, ¿ya? Vamos a ver lo que son las avasculares. Dentro de las avasculares yo tengo las briofitas o musgos. Las briofitas. Dentro de las briofitas se encuentran lo que son los musgos. Y también tengo lo que son las talofitas. ¿Qué son las talofitas? Principalmente son un tipo de algas, tanto verdes, rojas y pálidas, ¿ya? Característica de las avasculares. ¿Cuáles son las características? Habíamos dicho que no poseen xilema y floema, por lo tanto no poseen los tejidos conductores. No poseen flores, no poseen frutos y por lo general viven en ambientes húmedos o ambientes acuáticos, ¿ya? Vamos a ir analizando ahora las vasculares. Dentro de las vasculares nosotros tenemos las cormofitas. ¿Qué son, profe, las cormofitas? Principalmente las plantas cormofitas son aquellas que se encuentran bien definidos raíz, tallo, hojas, ¿ya? Repito, las cormofitas tienen bien definidos raíz, tallo, hojas. Por lo general son plantas terrestres, ¿ya? Dentro de ellas tenemos las pteridofitas. ¿A qué se referencia las pteridofitas? Principalmente son los helechos. Otro ejemplo muy claro que es la cola de caballo. La característica principal de las pteridofitas, o también llamados criptógamos, son aquellas plantas que no poseen semilla y también por lo general viven en ambientes o bosques húmedos, ¿sí? Dentro de ellas, dentro de estas plantas vasculares, nosotros tenemos las espermatofitas. Son aquellas plantas, en cambio, que poseen semilla. Poseen semillas también denominadas las fanerogramas, ¿ya? Fanerogramas. Ahora, dentro de estas espermatofitas o fanerogramas se encuentran lo que son las gimnospermas y las angiospermas. La característica principal de una planta gimnosperma, que significa gimno, desnuda, y esperma, semilla. ¿Qué significa esto? Que es una planta que posee la semilla desnuda. Característica principal de ellas es que posee la semilla desnuda, no se encuentra la semilla cubierta por un fruto. Son coníferos. ¿Qué quiere decir coníferos? A las gimnospermas también se les conoce como coníferos. ¿Qué quiere decir, profe? Coníferos. Que su estructura reproductiva es de forma de conos. Acordarán bien, coníferos, forma de conos o estructura reproductiva. Ejemplo muy claro de una planta gimnosperma sería el pino, el ciprés, ¿no es cierto? Vamos ahora a las angiospermas. La angiosperma quiere decir aquella planta, en cambio, que está cubierta su semilla por un fruto, ¿ya? Un fruto. Una característica principal de estas plantas angiospermas quiere decir que son anfotitos. Ahora, profe, ¿qué son anfotitos? Los anfotitos principalmente son plantas que poseen
flores, ¿ya? Anfotitos, plantas que poseen flores, o viene también de la palabra anfotita, ¿ya? Dentro de las angiospermas nosotros tenemos de dos tipos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Profe, ¿qué es un cotiledón? Un cotiledón principalmente se caracteriza como un tejido de reserva de alimentos de la planta durante su etapa embrionaria, ¿ya? Ahora, el cotiledón también se puede definir como la primera hoja que emerge de una planta denominada hoja falsa. Si emerge una hoja monocotiledón, emerge dos hojas falsas, dicotiledón, ¿ya? Vamos a ver dentro de los monocotiledones. La característica principal de un monocotiledón es que posee raíces fibrosas. ¿Qué quiere decir fibrosas? Mucha fibrita de la raíz. Nosotros al sacarle una planta o desenterrarle que posee la semilla, muchas fibras, ¿ya? Las nervaduras. ¿Qué son las nervaduras en las hojas? Las nervaduras en las hojas, principalmente de este tipo de plantas, monocotiledonas, son en forma paralela. Una característica muy principal de este tipo de planta, no sé si ustedes conozcan el maíz. El maíz tiene un tipo de esta característica de las nervaduras en las hojas son en forma paralela, ¿ya? Trimeras, ¿qué significa eso, profe? Trimeras son la disposición de los pétalos. ¿Qué significa trimeras? Que los pétalos se disponen en forma de tres, pueden ser 3 pétalos, 6 pétalos, que más puede ser 9 pétalos, 12 pétalos, etc. Por eso son trimeras, múltiplos de 3. Haces vasculares. ¿Cómo se disponen los haces vasculares? O sea, dentro del tronco de la planta se dispone en forma dispersada. ¿Qué quiere decir dispersada? Como pongo el gráfico siguiente aquí, haces vasculares, se encuentran de esta manera más o menos, ¿ya? Dispersadas, ¿ya? Eso significa que se encuentran los haces vasculares de forma dispersa. Vamos a ver, un ejemplo claro de estas puede ser el maíz, el plátano, el arroz, la caña y un ejemplo muy típico que es la totora, ¿ya? Vamos ahora a las dicotiledón, dos cotiledones, ¿no es cierto? Característica principal, en cambio, raíces en forma de pivote, ¿no es cierto? Que los pivotes no son en forma de fibras, sino más bien en forma de troncos pequeñitos al interior de la raíz, ¿ya? Vale, las nervaduras en las hojas. ¿Qué quiere decir las nervaduras en las hojas? No son paralelas como en el caso que sucedía, ¿no es cierto?, dentro de las monocotiledonas, sino más bien son reticulares. O sea, si esto es una hoja, ¿no es cierto?, las nervaduras van a encontrarse de esta manera. Eso significa una nervadura a lo que hace reticular, ¿ya? Vamos a ver otra. Pentámeras. ¿Qué quiere decir pentámeros? Que sus hojas, principalmente pentámeros, quiere decir que sus hojas, que la disposición de sus pétalos, principalmente, se dispone en múltiplos de 5, o sea, 5, 10, 15, etc. ¿Ya? Y también son tetrámeras, que quiere decir sus pétalos se encuentran distribuidos en múltiplos de 4, por ejemplo, 4, 8, 12, ¿sí? Eso sería una característica. Algo más que sería los haces vasculares son concéntricos, o sea, en forma de anillos se van a ubicar. De esta manera, como podemos observar, los haces vasculares, ¿ya? Eso sería en cuanto a las plantas, a la taxonomía de las plantas, tanto cotiledón como monocotiledón. Ya vamos a enfocar a esta parte ahora principalmente a lo que hace referencia a los tejidos de una planta, ¿ya? Vamos a ver. Nosotros tenemos dos tipos de tejidos, un tejido meristemático o embrionario, quiere decir al principio del crecimiento de la planta, y los otros tejidos que son los fijos, que van a estar por siempre durante la planta, van a ser estos tejidos durante la planta que se encuentran en su etapa adulta, protectores, ¿no es cierto?, tejidos de almacenamiento y los tejidos vasculares, ¿ya? A eso hace referencia. Vamos a analizar primero los tejidos meristemáticos o embrionarios. ¿A qué hace referencia, profe, un tejido meristemático? Este principalmente permite el crecimiento de la planta y lo que hace referencia a algo muy importante, la división celular mediante mitosis o multiplicación celular, como se quiera decir, ¿ya? Vamos a ver, dentro de nosotros, de este tipo de tejidos, nosotros tenemos dos tipos de tejidos. Tenemos un tejido meristemático o meristemo primario, o también denominado apical, y otro tejido meristemático o meristemo secundario llamado lateral.
Vamos a ver primero al tejido meristemático primario o apical. Principalmente, este está encargado, ojo, es algo muy importante que tengan presente, encargado en el crecimiento longitudinal de las plantas. Tanto se ubica en la raíz como en el tallo. Principalmente se ubica en las yemas de los terminales axiales. Vamos a ver ahora el tejido secundario. ¿A qué se referencia el tejido secundario? Función muy importante del tejido secundario, crecimiento en grosor de la planta. Este permite principalmente el crecimiento en grosor de la planta. Este se ubica, ojo, no se ubica únicamente en tallo y raíces, sino se ubica principalmente en todas las partes de la planta, ¿ya? Se encuentra formado principalmente por algunos tipos de células que se van multiplicando durante todas las épocas de su año, ¿ya? Ahora, dentro de los tejidos meristemáticos tenemos dos. Secundarios tenemos dos. Tenemos el cambium y el flagelo. ¿A qué hace referencia el cambium? Principalmente, función principal del cambium, ayuda a la regeneración de los tejidos conductores. ¿Cuáles son los tejidos conductores? Xilema y floema. Esa es la característica principal, ¿ya? Dentro del cambium subseroso, es un corcho o flagelo, ayuda a la formación de la floridermis y el suber o corcho, ¿ya? Van a ver ahora el cambium vascular. ¿Cuál es la función de este cambium vascular? Ayuda a la formación del xilema y al floema, hacia adentro y hacia afuera de la planta, ¿ya? Otra característica muy principal tenemos del flagellum. ¿A qué hace referencia el flagellum? El flagelo, principalmente denominado también tejido subseroso, produce el crecimiento en grosor de las plantas en general. Ahora, si nos vamos a lo que hace referencia ya a los tejidos, como se dice ya a los tejidos, Juan Diego, se me ha ido moviendo la cámara, por favor. Vamos a analizar ahora acerca de los tejidos que permanecerán durante ya toda la vida de la planta. ¿Cuáles son los tejidos que permanecen ya durante todo el tejido de la planta? Tenemos los tejidos protectores, tenemos los tejidos de almacenamiento y tenemos los tejidos vasculares. Vamos a ver primero los tejidos protectores. Como su nombre lo dice, protector, ¿qué significará? Protector protege a la planta, ¿no es cierto? Principalmente, los tejidos protectores, función principal, recubren a la planta, evitando la acción de cualquier tipo de agente externo y pérdida de H2O. ¿Qué es H2O? El agua, ¿no es cierto? Facilito. Vamos a ver, el tejido epidérmico cubre las partes de las hojas jóvenes. Son células vivas revestidas por cutículas. ¿Qué son las cutículas, profe? Son las cutículas principalmente vienen a ser como los tricomas o pelos, ¿ya? Característica principal de esto, habíamos dicho, que ayuda a evitar lo que es la pérdida de agua y evitar cualquier tipo de agente externo del medio ambiente, ¿ya? Principalmente esto posee pelos o los tricomas que les habían afirmado. Función principal, absorción y la protección con cualquier agente externo, ¿ya? Dentro de los tricomas o pelos se encuentran un tipo de fitohormonas que ayudan a la estimulación de la planta, ¿ya? Poseen dos estomas, las células de apertura y las células para el intercambio gaseoso. Vamos a ver ahora el suber o corcho. Principalmente el suber de corcho habíamos dicho que ayuda a crecer o el crecimiento en grosor de la planta, principalmente tallos y raíces de la planta. Vamos a ver ahora los tejidos de almacenamiento. ¿Qué significa un tejido de almacenamiento? Almacenamiento de nutrientes, ¿no es cierto? Característica principal de los tejidos de almacenamiento, almacenar nutrientes. Se caracteriza por ser de dos tipos. Lo que son el parénquimo, tejido de sostén, ¿no es cierto? ¿A qué se referencia el tejido parénquimo? Principalmente parénquimo cloropílico. ¿Qué hace referencia? Esto, dentro del interior se encuentran los cloroplastos. Si nosotros hacemos un corte de una hoja, lo que principalmente vamos a ver lo que es la parénquima y lo que hace referencia a los cloroplastos. Función principal, ayuda a lo que es el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Dentro de esto se encuentran tres tipos de tejidos de almacenamiento.
¿Cuáles son? Almacenan agua, almacenan nutrientes y almacenan aire. Dentro de este van a caracterizar el acuífero, almacena agua, el aurífero, almacena aire, y el amílico, como su nombre lo dice, almacena lo que es almidón, como sería como una sustancia y almacenamiento de energía. Tejido de sostén. Tejido de sostén, como su nombre lo dice, sostiene a la planta, ¿no es cierto? Dentro del tejido de sostén tenemos la colénquima y la esclerénquima. ¿A qué hace referencia la colénquima? ¿Qué has escuchado acerca de la colénquima, Juan Diego? Está compuesta de células vivas. Colénquima, correcto, compuestas de células vivas. Por lo tanto, esta lo que hace es ayudar a dar flexibilidad a la planta. En cambio, la esclerénquima, compuesta por células muertas, que han sufrido un proceso de lignificación. ¿Qué es lignificación, profe? O sea, que se han hecho duras, eso quiere decir, ya, en forma de piel. Eso quiere decir, ¿dónde se encontrarán, qué dices tú, Juan Diego, las colénquimas? En la parte interna. ¿Dónde se encontrará principalmente la colénquima? ¿Qué dices? En el peciolo de las hojas. Ya, principalmente en las hojas, principalmente se encuentran constituidas por una pared de celulosa, ¿no es cierto? Están formadas por una pared de celulosa reforzada que permiten dar flexibilidad a la planta. En cambio, la esclerénquima, al ser células muertas que han sufrido un proceso de lignificación, como dije, ¿dónde se encontrarán prácticamente si son células muertas? ¿Qué dice? Si le da más dureza a una parte primordial de la planta. Principalmente, esta al estar formado por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación, lo que hace es formar parte de la cáscara de algunos productos. Por ejemplo, la nuez, ¿no es cierto? Y eso sería en cuanto a este tipo. Vamos a ver los tejidos vasculares. ¿Qué dice aquí los tejidos vasculares, profe? Su nombre lo dice, vasculares. ¿Te llega algo a la cabeza, Juan Diego, cuando digo vasculares? ¿Qué me dices tú? Vascular, algo de bombeo a lo mejor. Vasculares, de bombeo, de transporte, llamas de bombeo, de transporte. Los tejidos vasculares, también llamados tejidos conductores, conducen, ¿qué conducen? La savia bruta y la savia elaborada. ¿Qué tipo de forma van a tener? Forma alargada. Una va a ir en forma ascendente, de abajo hacia arriba, y la otra en forma descendente, de arriba hacia abajo. O sea, desde las hojas a toda la parte de la planta, mientras que la otra, desde la raíz hasta distribuirse a todas las partes de la planta. Vamos a ver a lo que hace referencia el xilema. El xilema principalmente denominado leño, ¿por qué? Porque se ubica en la parte central de la planta. ¿Ya? El xilema también llamado lo que es leño, función principal, transporta la savia bruta en forma ascendente. ¿Qué quiere decir la savia bruta? Algo muy importante, la savia bruta es un producto sin procesar antes del proceso de la fotosíntesis. O sea, agua, minerales, ¿ya? Eso es lo que transporta la savia bruta. ¿Desde dónde? Desde la raíz, ¿no es cierto? La raíz absorbe, lo que son estos tipos de elementos y pasa a dónde? Hacia las hojas. ¿Para qué llegan las hojas? Para que realicen la fotosíntesis. Por eso va desde abajo hacia arriba, en forma ascendente. ¿Qué transporta? Aguas y minerales, ¿ya? ¿Cuál es la forma de esto? Tiene forma de tabiques y tráqueas. Por eso dice es un vaso leñoso. Por eso se denomina xilema o leño, ¿ya? Vamos a ver otra característica principal de otro tejido conductor o tejido vascular. Tenemos el floema, o también llamado líder. ¿Qué transportará esto? Lo que nos falta, la savia elaborada. ¿Desde dónde? Desde arriba hacia abajo. ¿De dónde, profe? Desde las hojas a toda la planta. ¿Por qué desde las hojas a toda la planta? Porque transporta la savia elaborada, o sea, el alimento para la planta, para distribuirla a toda la parte de la planta, ¿ya? Entonces, esto lo que transporta son los productos realizados durante la fotosíntesis o también denominada la savia elaborada. Tiene un flujo bidireccional, o sea, puede ir en dos direcciones y principalmente, como dice, transporta los azúcares del proceso de la fotosíntesis. ¿Cuáles son los azúcares? Principalmente la glucosa, ¿ya? Es un vaso ciberoso, por eso se denomina floema o también denominada líder, ¿ya? Eso sería en cuanto a los tejidos vascos, en cuanto a taxonomía y fisiología vegetal, ¿ya? Vamos a hacer un screen en toda la pantalla para que pueda realizar una foto captura.
Ya, ahora sí vamos a plantear todo lo que vimos. En resumen, vamos a tratar de recordarlo mediante la aplicación de preguntas prácticas, ¿ya? Primera pregunta, si me ayudas por favor, dice: el reino Plantae tiene como representación a los organismos muy diferentes entre sí, desde las algas unicelulares hasta los grandes árboles de más de 40 metros de altura. Por ello, que para agruparlos en la misma categoría taxonómica, se consideran ciertas características comunes entre todos ellos. De las siguientes alternativas, ¿cuáles pueden ser tomadas como una característica muy común de estos elementos? No pueden ser tomadas, perdón, como la característica muy común de estos elementos. Primero, dicen, son organismos fotosintéticos. Se le dicen organismos fotosintéticos porque realizan su propio alimento. Incluso quizá son organismos autótrofos. Fotosintéticos quiere decir que realizan su propio alimento, ¿ya? Voy a borrar esta parte para que se pueda. Ahí está bien, ¿eh? Vamos a ver la siguiente. Dice, pueden ser reproductores mediante próbulos. O sea, próbulos mediante próbulos. ¿Pueden ser reproductivos? Claro que pueden ser reproductivos mediante próbulos. La siguiente. Pueden ser organismos heterótrofos. Ahí está la falsificación. Heterótrofos quiere decir que dependen de otro organismo para alimentarse. Como la gran mayoría de nosotros sabemos que las plantas, ¿no es cierto?, no necesitan de otro organismo para alimentarse, sino ellos realizan su propio alimento. Eso quiere decir que son autótrofos. Sería, por lo tanto, nuestra respuesta sería la C. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras plantas son organismos autótrofos, ¿ya? Siguiente pregunta. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la C. Siguiente pregunta. En términos generales, a las plantas son divididas en dos grandes grupos: criptógamos y fenogramas, siendo razón principal de la ausencia o presencia de semillas respectivamente. Marque la alternativa que contenga la representación de las plantas criptógamas. ¿Qué eran los criptógamas, profe? O también los pteriodofitas. Dentro de ellos tenemos los helechos, cola de caballo. Característica principal: no poseen semillas y viven en ambientes húmedos. Eso habíamos afirmado, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál dice. Marque una alternativa correcta que represente a estas plantas criptógamas. La cola de caballo y los helechos, ¿no es cierto?, son dos organismos principales. Vamos a ver la siguiente. La Sequioia supervivencia considera la planta más alta de nuestro planeta, teniendo un ejemplar de 115.55 metros de altura, sin considerar su raíz, presentes en el Parque Nacional de Dedor en California. Este árbol pernófilo, muy longevo, el cual posee hojas alargadas y finas. Se puede reproducirse a partir de los 15 años de crecimiento, mediante la formación de conos y posteriormente la liberación de semillas aladas. Por lo expuesto, se puede considerar el árbol pertenece a los facilita. Y mismo está diciendo algo muy importante. Aquí hay que señalar algo muy importante que dice la reproducción se da a partir de los 15 años por el crecimiento mediante la formación de conos. Que había dicho, ¿no es cierto?, que las gimnospermas se reproducen o tienen un aparato reproductivo en forma de conos, por lo tanto son coníferas, ¿no es cierto? Nuestra respuesta sería la A. No sería monocotiledón. ¿Por qué no sería monocotiledón? Porque principalmente, ¿no es cierto?, no tiene las características necesarias, porque su semilla es desnuda. Mientras que el cotiledón posee la semilla cubierta por un fruto, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. O sea, en este caso estaba la respuesta en la misma pregunta. Claro, la Nos dice respuesta formación de conos. únicamente decía conos, como habíamos afirmado anteriormente. Conos significa que son coníferas. ¿Sí? Aparato reproductor en forma de cono. Vamos a ver la siguiente. Las plantas fenorogramas son aquellas que producen semillas. Dentro de este grupo encontramos a las angiospermas. ¿Dónde están angiospermas? De aquí, angiospermas, aquí. ¿Ya? Vamos a ver qué más dicen. Encontramos a las angiospermas que se divide en monocotiledón y dicotiledón, ¿ya?
Con respecto a los angiospermas, marque verdadero o falso según corresponde. Vamos a ver, las presentan, dice, coloque falso o verdadero según corresponda, tanto las angiospermas y gimnospermas. Dice, ¿presentan semilla desnuda? ¿Sí o no? No presenta semilla sí presenta semilla desnuda porque está la gimnosperma. Por lo tanto sería verdadero, ¿no es cierto? Siguiente. Con respecto a las angiospermas me está diciendo, con respecto a las angiospermas, ¿ya? Pues estoy tomando en cuenta. Las angiospermas principalmente dice, ¿presentan semillas desnudas? No, no presentan semillas desnudas, sino presentan semillas cubiertas por un fruto, ¿ya? Siguiente, solo están presentes en trópicos, no es algo imposible. Por ejemplo, el maíz no se presenta en trópicos. Por ejemplo, la totora no se presenta en trópicos. La caña puede presentarse en trópicos, el plátano en trópicos, no es cierto, pero no siempre en trópicos, ¿ya? Entonces, falso, falso. Falso. Presentan flores y semillas, correcto. Por eso se denominaban anfotitos. ¿Qué eran fotitos? Planta con flores, ¿ya? Y semilla porque pertenece al grupo de las espermatofitas, ¿ya? Por lo tanto, la tercera opción sería verdadero y principalmente el plátano es un monocotiledón. ¿Profe, el plátano es un monocotiledón? Sí, ¿ya? Es decir, ha quedado falso, falso, verdadero, verdadero. Correcto, quedaríamos como opción la A. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente, característica más generalizada. La característica más generalizada que las plantas tienen en común es el hecho de presentar raíces, brotes. Estas características aparecen en todas las plantas y los científicos consideran que fue un éxito evolutivo que apareció antiguamente a la traducción del agua marina hacia la tierra firme. La formación de las raíces y la división de los brotes es característica esencial que aumenta enormemente la capacidad de las plantas para sobrevivir en la tierra. El texto exceptúa las facilito. Criptóganos. ¿Qué son los criptóganos, profe? Criptóganos, si no nos acordamos qué son los criptóganos. Las pteridofitas. Dentro de ellos se encuentran el hecho con la del caballo, ¿no es cierto? Pero aquí dice, dentro de ellos se exceptúa a los criptóganos, las criptóganos no se efectúa a ellos. A las periodofitas tampoco se efectúa a ellos, porque las periodofitas, ¿a qué grupo pertenecen? A los mismos criptóganos, ¿no? La siguiente serían algas. Las algas, ¿qué son? Si nosotros ponemos a consideración, las algas se encuentran dentro de los elementos avasculares, carecen del xilema y por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Incluso al inicio nosotros afirmamos que las plantas evolucionaron ¿de qué? De las algas pluricelulares. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería las algas, que no tienen la característica que nos están diciendo que han evolucionado, ¿ya? No son plantas terrestres. Siguiente pregunta, las angiospermas pueden dividirse en monocotiledón y dicotiledón. Una de las características que corresponde a las plantas monocotiledonas son, vamos a analizar, ¿qué era un monocotiledón, profe? Un solo cotiledón. Por lo tanto, poseía, cuando emergía la primera hoja falsa, había unita, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente. Me dice raíces fibrosas. ¿Qué significa raíces fibrosas? ¿A qué hace referencia a las raíces fibrosas? Me compra de fibras, ¿no es cierto? Vamos a ver, dice, presenta haces vasculares de disposición radial. ¿Cuáles producían haces vasculares de disposición radial? Las dicotiledón, por lo tanto esa no sería. Siguiente, las nervaduras de las hojas son ramificadas. ¿Eran ramificadas? No, eran paralelas. Yo dije un ejemplo claro, ¿cuál era? El maíz, por lo tanto tampoco sería. Sus flores tienen 3 pétalos o múltiplos de 3. Sí, correcto, son trimeras, son múltiplos de 3. O sea, sus pétalos pueden estar distribuidos de forma de 3, 6, 9, etc. ¿Sí? Por lo tanto, sería nuestra respuesta correcta. Por lo tanto, lo importante que es tener en cuenta la característica de este pequeño cuadrito. Siguiente, si se secciona un trozo de hoja para luego observarlo al microscopio, el estudiante reconoce con claridad células ordenadas con paredes delgadas y abundantes cloroplastos. ¿Qué parte de las hojas y del tejido ha visualizado el estudiante?
De las siguientes, ya, creo que son estas nomás, creo. Ese tengo En algunos países de Sudamérica. Vamos a ver esta de aquí. la 6. La 6, vamos a ver. Ya, vamos a ver la 6. Dice, en algunos países de Sudamérica aún se sigue utilizando un tipo de embarcación que se data hace 3 millones de años antes de Cristo, que se construyen con tallos y hojas de totora. Están diseñados para transportar a navegantes con sus aparejos durante las faenas de pesca en Perú y Bolivia. Es aprovechado porque la planta es muy fibrosa y esta planta es una, vamos a ver, dicotiledón. ¿A qué hace referencia un dicotiledón? No puede ser un dicotiledón, ¿por qué? ¿Por qué no podrá ser un dicotiledón? Porque no es una planta fibrosa, sino más bien la planta, la estructura de la planta de las raíces es más bien de forma de pivotes, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal que presenta raíces fibrosas? Las monocotiledonas, correcto. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, la monocotiledón. Incluso aquí mismo el ejemplo dice, un ejemplo claro de una planta monocotiledón es la totora. ¿Por qué? Porque presenta haces vasculares dispersos, por lo tanto sería fibrosa y con nervaduras en las hojas de forma paralela, por eso es muy fibrosa, ¿ya? Por lo tanto sería nuestro ejemplo claro que estamos hablando de una monocotiledona, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Ya. Se secciona una hoja para luego observarla en el microscopio. El estudiante reconoce con claridad las células ordenadas con paredes delgadas y abundantes cloroplastos. ¿Qué parte de las hojas y tejidos está visualizando el estudiante? Primero, vamos a ver la epidermis. ¿Está visualizando? No está visualizando porque sería la parte exterior y ya está falsando ella. Vamos a ver la siguiente. La cutícula. ¿Qué es la cutícula, profe? Son los pelos. Hizo la sección. ¿Podrá ver los pelos así en la sección? No, pues está viendo en el interior de la célula, ¿ya? Otra característica dice la cutícula y la parénquima. Tampoco es imposible que vea la cutícula y la parénquima. Es que está viendo la única opción que nos queda es el mesófilo y la parénquima que tenemos afirmado. Cuando ven dentro del interior de hace una sección, lo que está viendo es lo mesófilo y la parénquima. ¿Por qué la parénquima? Habíamos afirmado que la parénquima es característica de realizar la fotosíntesis. Por eso tiene cloroplastos, ¿ya? Nuestra opción correcta sería entonces la D. Y la 8, de las afirmaciones correctas, marque si son verdaderas o falsas con respecto a la histología vegetal, o sea, a los tejidos de las plantas. Primero, los vasos leñosos conforman el xilema, vamos a ver si es cierto. Vasos leñosos conforman el xilema. Correcto, sí, por eso se llamaba xilema o leño, correcto, verdadero. Siguiente, el floema es abundante en los aminoplastos. Será abundante el floema en los aminoplastos. ¿Qué significa los aminoplastos? ¿A qué hace referencia principalmente los aminoplastos? Vamos a ver qué hace referencia a los aminoplastos, ¿ya? No, pues el floema no puede ser abundante dentro de los aminoplastos, ¿ya? Por lo tanto, esta no es mi respuesta correcta. Siguiente, las células con protoplasma forman la clorénquima. Vamos a ver, células con protoplasma forman la clorénquima. ¿Dónde están? No forman la clorénquima porque más bien están formando tipo de células vivas, por lo tanto sería una opción falsa, ¿ya? Y la cutícula prevé protección a la planta, sí, correcto, ¿no es cierto? Habíamos dicho la cutícula posee lo que es protección a la planta ante cualquier agente externo, etc. ¿Sí? Entonces nuestra opción correcta sería verdadero, falso, verdadero, quedándome la opción número 1. ¿Sí? Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que hace referencia a la taxonomía y fisiología vegetal. ¿Sí? Ahora, en breves instantes, estaremos transmitiendo la clase a lo que hace referencia a dominio matemático y para realizar posteriormente asimismo ejercicios. Y no se olviden que al final nosotros vamos a hacer una serie de preguntas, antes que una serie de preguntas, va bien una miscelánea de preguntas de toda
las áreas tanto sociales, lenguaje, tanto matemáticas, tanto como ciencias naturales. Una Todo esto se va a maratón. realizar de manera aleatoria, ¿ya? Y van a tener la complejidad necesaria para que ustedes puedan razonar en las preguntas que se les puede tomar en el examen a la educación superior. Recuerden que no es más bien aprenderse los conceptos, sino más bien tener claridad cómo razonar e interpretar la pregunta. Yo, no, por ejemplo, no voy a memorizarme qué es un tejido, ¿no? Va a tomar qué es un tejido, describa un tejido, no, sino va a tomarse lo que hace referencia a las funciones de los tejidos y acoplándolo en sí lo que es a la vida diaria como vimos ahora, ¿sí? Entonces en breves momentos estaremos conectando para la clase de matemáticas.